Muy buenos días a todos y gracias otra vez por conectaros a estos webinars y que espero que sean y que sigan siendo de utilidad. El tema de hoy es cómo optimizar nuestra red Wi-Fi, ¿vale? Con lo que tenemos, ¿vale? Bueno, pues sin tener nada. Pero claro, vamos a ver muy por encima, muy rápido, recordar, ¿no? Qué opciones tenemos para mejorar esa infraestructura que tenemos, ¿vale? Bueno, la agenda va a ser muy sencilla esta vez, es un repaso Wi-Fi, porque ya que vamos a estar hablando de cómo mejorarlo, tenemos que entender un poco cómo funciona, conocer un poco nuestro entorno, dónde vamos a poner este Wi-Fi, y luego una serie de consejos, unos muy básicos y unos pues un pelín más avanzados, ¿vale? Bueno, comenzando con el repaso Wi-Fi, vamos a revisar los términos así más importantes, ¿vale? Que sería lo de en qué banda se trabaja, en qué canales, las diferencias entre SSID y BSSID, pues funcionalidades como el beamforming. Hablaremos algo sobre las antenas, recordaremos cuál es la diferencia entre una P frente a un sistema de Wi-Fi más complejo. Y bueno, y en definitiva, ver un punto de recordar un poco de forma gráfica cómo se comporta el Wi-Fi, ¿vale? Bueno, antes de mirar los canales había añadido esto simplemente porque es cierto que tenemos que conocerlo, ¿vale? Ya yo creo que prácticamente todos y todos, hombre, los que nos conectamos a estos webinars, casi seguro que estaremos en los últimos estándares porque, bueno, la verdad es que gente que a lo mejor no mira absolutamente nada bueno, pues el API que tiene, pues sigue usando uno de hace 10 años, pero conviene saber que no solo los routers, sino los clientes se comportan con diferentes estándares, ¿vale? Bueno, solo por recordarlo, pues sería el B, o sea, el 802.11b, G, N, AC, y luego ya pasamos a X, que sería el Wi-Fi 6, ¿vale? Entre medias está el multi-user MIMO, pero que sería un caso particular o una mejora sobre el AC, ¿vale? Que quedaría entre medias de estos dos últimos. Lo importante es saber aquí que, bueno, que la mayoría son compatibles con los estándares anteriores, bueno, salvo en estos últimos con los inferiores a N, pero que lo que va a hacer es que si con que un cliente, por ejemplo, en un entorno N, 11N, pues como con que haya un cliente conectado en modo B, va a estar impactando totalmente en el performance de toda la red, ¿vale? Esto tenemos que imaginarlo como lo que es, ¿vale? Esto nos tenemos que poner en la cabeza, tenemos que pensar que esto es como los antiguos hub, ¿vale? Tú tenías 100 megas en la red y eran 100 megas para todo el mundo, con lo cual hay que entender que es un medio compartido y que cuando una persona habla, nadie más puede estar hablando. Si sucediera que dos personas hablan, se convierte en lo que en Ethernet era una colisión, bueno, aquí sería otra colisión, o sea, lo único que haces es que se considere prácticamente interferencia. No sería interferencia porque es el mismo sistema, pero que quiero decir que no, la información que queda en el aire, si hay dos personas transmitiendo a la vez, es inútil, es absurda, ¿vale? Bueno, simplemente por recordar los canales, y aquí sí que es importante porque luego vamos a ver bueno, una técnica que la gente no está, bueno, la gente me refiero, sobre todo operadores y fabricantes, a veces se la saltan un pelín a la torera, que sería en la agrupación de canales. Pero bueno, eso luego lo vemos donde se vea mejor. Simplemente decir que tenemos dos bandas, la de 2,4 y la de 5 GHz actualmente. En la de 2,4 sabéis que por norma general se logran distancias mayores, pero sin embargo se logran velocidades o throughput mucho menores comparado con 5 GHz. En 5 GHz vamos a tener distancias más cortas, es decir, la señal se nos va a atenuar muchísimo más fácilmente con cualquier material, pero sin embargo vamos a conseguir unas velocidades súper altas comparadas con la de 2,4, con lo cual esto es lo de siempre, por eso hay que mantener 2,4 y 5. También hay que tener en cuenta hoy en día, bueno, yo más que basarme en experiencias pasadas, me refiero ahora, ¿vale? Al presente, hay un montón de domótica
que, bueno, por costes, daros cuenta que en la domótica muchas veces los interruptores, las bombillas inteligentes, todo este tipo de cosas, hay muchas veces, hay una gran gama que están pensando sobre todo en abaratar costes, con lo cual el que un dispositivo sea dual, pues encarece el equipo, porque al final son dos interfaces de radio, con lo cual hay un montón de dispositivos que por sencillez, por consumo y por un montón de cosas, y también en la económica, pues hacen que, por ejemplo, haya bombillas que solo funcionan en la banda de 2,4, ¿vale? Por eso conviene, bueno, pues seguir atendiendo. Si no fuera por ese tipo de equipos, pues sí, fácilmente en un domicilio, en una casa o en una oficina donde haya varios puntos de acceso, pues yo sin duda recomendaría activar solo la de 5. Pero como tenemos esta serie de equipos, pues ya está. Aquí simplemente saber que los canales que son bueno, en realidad del 1 al 11, porque el 12 y el 13 hay en situaciones que no se usan, bien por limitación de los equipos o por recomendaciones de la zona o por lo que sea. En realidad, los canales, como podéis ver en la figura de arriba, se solapan unos con otros, ¿vale? Con lo cual, una persona que esté emitiendo en el 1 está interfiriendo a gente que está emitiendo incluso en el 3, ¿vale? Por eso, generalmente se habla de, bueno, hay mucha gente que solo considera 3 canales en el espectro de 2,4, que sería el 1, el 6 y el 11, ¿vale? Que no es verdad tampoco, ¿vale? Porque también podía ser el 2, el 7 bueno, y el 12, si es que lo tenemos. O sea, quiero decir que se pueden espaciar y no interferir. Pero bueno, digamos que hay muchos routers que lo único que hacen, por ejemplo, es, bueno, hay de todo, ¿no? En los fabricantes, cuando bajamos sobre todo la calidad o no solo de los equipos, sino sobre todo del firmware, lo que hacen es colocar, bueno, había una época que había fabricantes que solo se colocaban en el 6 o tenían un algoritmo totalmente aleatorio donde se colocaban en el 1, en el 6 o en el 11, o a lo mejor entre el 1 y el 11, ¿vale? Lo lógico, y por lo menos en Netgear es lo que hacemos en todos los routers, es dotar al punto de acceso de cierta inteligencia en el que haga unas medidas, vea cómo es el entorno y así pueda usar un canal de modo automático con cierto criterio, ¿vale? Aquí en la banda de 2,4 se puede trabajar en 2 modos, ¿vale? Con un canal y con 2. O sea, se puede hacer agregación de canales. Esto era en la lucha, eh, yo creo que un poco antes que saliera la banda de 5, bueno, pues como siempre hay una competición en todo lo relacionado con la informática, con la velocidad, pues bueno, pues el estándar contemplaba el agrupar 2 canales de 2,4, uno como principal y otro como secundario, en el que, bueno, para hacer que, bueno, pues que se pueda lograr velocidades mayores, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Que en paralelo, porque bueno, lo viví, no sé si por suerte o por desgracia, pues lo viví que sistemas operativos como Windows, sabéis que es el más usado, eh, dependiendo si estabas en un canal o en 2, pues aparecía abajo, en la calidad de la conexión ponía 150 megabits por segundo o 300, ¿vale? Con lo cual, hay muchas decisiones que se tomaron por parte de los operadores de forzar ese uso de 2 canales, que lo único, bueno, simplemente es para que al usuario le apareciera un 300 en vez de un 150. Es más psicológico que otra cosa, porque al final en estos entornos el canal secundario tiene menos prioridad, con lo cual, bueno, en cuanto hay, yo diría, más de 3 o 4 redes en el aire, que eso es prácticamente siempre, cualquier ciudad o pueblo de España, lo único que va a hacer es empeorar la situación, ¿vale? Vas a intentar usar ese canal, va a estar usado, bueno, al final, y lo único que vas a hacer es ocupar otro canal, la gente, los vecinos te van a ver como que ese canal también está ocupado, con lo cual al final, si 5 vecinos en vez de tener 5 SSIDs, pues van a tener, o sea, 5 canales usados, pues van a tener 10, ¿vale? Con lo cual es empeorar. Por eso se supone que los equipos tienen que tener una coexistencia y en cuanto el entorno está un poco cargado, se deberían poner automáticamente en 20, en ancho, o sea, en 20 hercios, que sería el ancho banda sería solo un canal, ¿vale? Como veis, en unas pruebas que he hecho esta semana, aquí en mi domicilio sigo viendo routers que emiten, que están ocupando 2 canales, con lo cual esos no están funcionando como deben, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que
Aquí hay de todo. En el espectro, en la parte de 5 GHz, en la parte más alta, como decíamos, menos distancia, pero mucha más capacidad, la cosa cambia totalmente. Cada canal es totalmente, bueno, totalmente, está separado lo suficiente para que no se interfieran. ¿Vale? Si yo estoy en el canal 44, estoy en el 44, y si otra persona está en otro, estará en otro. ¿Vale? Con lo cual, en teoría, nos quitamos de golpe y porrazo lo que son interferencias del propio sistema. ¿Vale? Teniendo en cuenta uno y otros canales. Esta banda de 5 GHz es un poco más compleja porque se suele componer de 3 franjas, ¿vale? Y es más, algunas, en teoría, son usadas y protegidas por un tema que es el DFS, con lo cual, en teoría, en cuanto un dispositivo que pueda solicite uno de esos canales, como por ejemplo algunos servicios de emergencia, pues automáticamente el router tiene que desaparecer, tiene que quitarse, ¿vale? Con lo cual, bueno, la verdad es que en la parte de 5 GHz generalmente está menos extendido el tema de la autoselección de canal, ¿vale? Y es muy, muy típica el fijarse en un canal, ¿vale? Pero bueno, tanto en una cosa como en otra, hoy aprenderemos a cómo colocarnos o cómo descubrir si estamos mal colocados, como por ejemplo yo esta semana, ¿vale? Que me he dado cuenta que estaba en el canal de 5 en el que más gente había, ¿vale? Con lo cual, fenomenal. ¿Vale? Bueno, simplemente esto es lo mismo de una manera un poco más gráfica, ver que los canales, por así decirlo, que están totalmente libres de solaparse con los adyacentes, serían 3 en el caso de 2,4 y bueno, aquí aparecen estos, pero dependiendo de cuándo coja la captura, se suelen permitir más o no. Ahora, de hecho, los equipos pueden subir más por encima, ¿vale? De hecho, en Netgear ya hay equipos que tienen 3 interfaces de radio, una en 2,4 y 2 en 5 GHz. Bueno, diferencias entre SSID, que sería el nombre de red Wi-Fi que todos conocemos, el nombre de nuestra casa. En este caso yo tengo el LJMK63 y luego el BSSID. El BSSID en realidad es los APs que hay emitiendo en mi entorno, ¿vale? Con lo cual es totalmente diferente. Antiguamente era eso. Y si solo tengo una AP, es eso. O sea, es si yo tengo una red en 2,4 y una en 5, pues yo tendré, o sea, obviamente el número de SSIDs, si se llaman diferente y el número de SSIDs coinciden. El tema es que hoy en día, y con encima en Netgear, que está bastante vinculado a la parte de mejora de experiencia en Wi-Fi por parte de usuario, pues lo que hacemos es jugar con que varios APs tengan el mismo SSID, con lo cual lo que va a hacer es que el usuario solo tenga que retener en su cabeza y en su dispositivo una red y una contraseña, y lo que va a hacer en realidad es jugar con diferentes APs para movernos o incluso en el mismo AP cambiarnos de banda, ¿vale? Se ve igual mejor aquí, ¿vale? Lo que antes, en la anterior, se veía LK, MK63, en realidad son 6 BSSIDs. ¿Por qué? Porque, bueno, esto en realidad, lo que yo tengo aquí bueno, en mi casa sería un Orbi, un sistema Orbi que, como sabéis, es un router y varios APs, varios satélites, con lo cual en este caso yo tengo, a efectos técnicos, tengo 3 dispositivos, o sea, un router y 2 satélites, con lo cual cada uno de ellos emite una BSSID en 2,4 y una en la de 5. Pero Orbi, ¿qué es lo que hace? Para que esto no sea una pesadilla para mí, para el usuario, lo que hace es llamarlo a todas, las llama exactamente igual. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Pues que cuando yo enciendo un móvil o un dispositivo o un portátil, un cliente Wi-Fi, en cualquier punto de la cobertura, lo que va a hacer es, ese dispositivo va a ver que se quiere conectar al LJMK63 porque lo tiene en su lista de conocidas, y lo que va a hacer es conectarse simplemente a la mejor, ¿vale? Bueno, y ya el sistema, pues como es lo suficientemente inteligente, pues nota que el dispositivo ha entrado, por ejemplo, por poner un ejemplo, en la de 2,4 del router, pues lo que va a hacer es, si él cree que está mejor en la de 5 del router, pues lo que va a hacer es forzarle un cambio. Pero bueno, la parte del cliente simplemente sería que él se intenta conectar en una, y luego ya otra cosa es que mediante técnicas como band steering o forzados de roaming, lo que va a hacer el sistema es cambiarlo, ¿vale? Técnicas como el beamforming. El beamforming, por lo general, yo recomiendo siempre activarlo, ¿vale? Sobre todo en un fabricante como Netgear, ¿vale? Yo, sobre todo, cuando os comento estas cosas, siempre me refiero a Netgear, ¿vale? Porque es verdad que
típico, ¿no? Alguna vez estás echando una mano o viendo por qué no te funciona una cosa con otros fabricantes y te das cuenta que a lo mejor no están implementando algunas de las funcionalidades como se debe. Pero bueno, la verdad es que en los equipos de Netgear yo recomiendo siempre activar el beamforming, ¿vale? Lo tenemos ya bastante maduro y lo que es una técnica que lo que hace es jugando, bueno, pues intentar simplificarlo y comentarlo en menos de un minuto sería jugando con cómo frecuencias y cómo se va a transmitir en las diferentes antenas, vamos a hacer para que visualmente, o dicho de una manera así coloquial, lo que va a hacer es poder hacer que en ciertos sitios, en ciertas direcciones de transmisión, favorezcamos. Con lo cual, por ejemplo, en el dibujo que tenéis, hay dos clientes, si esto fuera un reloj, hay 10 y hay 20, pues lo que va a hacer es hacer que esa zona de cobertura que siempre tiene una antena o un router, lo que va a hacer es favorecer a ese iPad, por ejemplo, que está un poquito más lejos y que lo que va a hacer es eso, favorecer en ciertas direcciones la cobertura y la velocidad, ¿vale? No solo funciona con un equipo, como al principio de los tiempos, cuando sale el informe, sino que se puede favorecer a varios a la vez, ¿vale? Luego, recordar simplemente, aunque hoy estamos viendo cómo optimizar lo que ya tenemos, recordar también que no es lo mismo tener una AP que tener un montón de APs, ¿vale? Por ejemplo, en el caso que habéis visto antes de los diferentes BSSIDs, lo que teníamos son 3 APs, con lo cual simplemente saber, y ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre tener un solo AP o tener varios, ¿vale? Y luego ya por último existen otras aproximaciones que no son un sistema Wi-Fi, que sería el Wi-Fi Mesh, que sería el Orbi, sería una red WDS de equipos que no están cableados y que extienden una red Wi-Fi. También existen wireless bridges, o sea, yo puedo saltarme de un edificio a otro, por ejemplo, con un wireless bridge en el que pongo un bridge a cada lado y vamos a pasar de Ethernet a wireless de una manera transparente, repetidores y luego también hay híbridos, ¿vale? Como PLCs más Wi-Fi, ¿vale? Pero bueno, esto simplemente es por recordarlo. Bueno, la diferencia entre tener un punto de acceso Wi-Fi y tener varios es básicamente o cómo se funciona o de qué es lo que vamos a estar hablando, pues una AP obviamente va a tener diferentes, una AP siempre va a estar fijo, en el caso de que estamos hablando hoy, con lo cual en el punto A vamos a tener una cobertura excepcional, que podremos navegar a lo que pone en la caja y bueno, todo este tipo de cosas que ya sabéis. Cuando digo cerca, es cerca, en 5 GHz es muy cerca, ¿vale? A 3 metros, por ejemplo. Luego vamos a estar en la misma habitación, como en el punto B, en el punto C, 2 habitaciones separado y en el punto D, pues eso, la típica habitación donde bueno, sí, veo la red, pero no me logro conectar, ¿vale? Es más, pido una IP y no me llega, bueno, eso para un sistema Wi-Fi en realidad es no llegar, ¿vale? Es casi mejor que no llegues. Cuando tenemos varios puntos de acceso, pues es lo que comentamos antes, ¿vale? Si donde está enciendo el móvil, pues en ese momento se me va a conectar al de la izquierda. Si lo tengo más hacia el de la derecha, se me conectará al de la derecha. ¿Qué es lo que hacen los sistemas? Pues tener la magia de que cuando se está moviendo hacia el otro AP, lo que va a hacer es en algún momento el sistema va a decidir que A estaría mejor conectado en el otro AP y se lo va a decir, ¿vale? Usando unas técnicas, le va a decir al cliente que se cambie, ¿vale? Igual, podemos tener varios puntos, varios APs, pero que no sea un sistema Wi-Fi. Por ejemplo, tener el típico router que tengáis, bueno, sin utilizar y digáis, venga, pues voy a poner otro AP en la habitación del niño, ¿vale? Y le voy a poner el mismo nombre de red que tenemos en el resto de la casa. Pues ahí va a ser exactamente lo mismo que hemos comentado, pero simplemente el sistema no va a cambiar el cliente, solo va a cambiar el cliente. ¿Cuándo cambia un cliente a otro BSSID, aunque se llame exactamente igual con la misma red, pues solo se va a cambiar cuando la conexión que ya tiene establecida sea pobre, ¿no? Lo que suele poner cobertura pobre, por debajo del 33%, donde ya tienes problemas. Pero ¿qué ocurre? Que hay un largo camino entre el 50 o así hasta el 30. Entonces, en la mayoría de las veces, pues
bueno, no, vamos a estar peor de lo que podríamos estar. ¿Cómo se puede solucionar esto? Pues bueno, si yo estoy en este escenario en el que digo que tengo un router y una AP que son totalmente independientes, aunque se llaman con el mismo nombre de red, pues si yo estoy en la habitación del niño, obviamente estoy bien conectado. Si me voy al salón, pues una manera fácil de hacerlo sería desactivar el wifi de mi cliente, volverlo a activar y me vuelvo a conectar, ¿vale? Pero bueno, esto es para que veamos simplemente pros y contras, ¿no? de tener esto, ¿vale? Esto sería más lo mismo. ¿Cómo se comporta una señal? ¿Vale? Pues una señal, encontré este GIF y la verdad es que me parecía bastante autoexplicativo, ¿vale? Más o menos es así. Hay gente, o sea, es más fácil pensar que es como una luz. Pues no es como una luz, porque daros cuenta que esto atraviesa los tabiques, ¿vale? Pues yo lo vamos, ¿cómo se dice? Lo compararía más con el sonido, ¿vale? Imaginar que ponemos un transistor de radio en un sitio y, bueno, pues me voy moviendo en las diferentes zonas de la casa. Habrá zonas donde obviamente no lo oiga y habrá veces que incluso el vecino de abajo lo oiga mejor que nosotros en la última habitación. Con el Wi-Fi pasa exactamente lo mismo, porque es una transmisión, bueno, pues bastante parecida. ¿Qué vemos aquí? Pues que dependiendo en la misma habitación de dónde lo pongamos, por ejemplo, si observamos en la parte izquierda, en el habitáculo de abajo a la izquierda, pues vamos a ver que dependiendo de dónde esté, voy a llegar o no llegar, incluso a veces con niveles rojos, quiere decir que bastante buenos. Pues esto es igual, ¿vale? En este caso es fácil porque es una línea directa, pero aquí se ven muy bien las reflexiones, ¿vale? Lo que hace la red Wi-Fi es que no solo tiene la línea directa, no solo es capaz de atravesar materiales, sino que también rebota en ciertos materiales, o incluso parte de la señal rebota y parte de la señal penetra, ¿vale? Incluso para que veáis cómo está optimizado el mundo Wi-Fi, incluso las reflexiones que se producen en ciertos materiales se aprovechan en Wi-Fi. Aquí se aprovecha todo, ¿vale? Entonces, bueno, con técnicas que se llaman multipath, donde vamos a recibir la misma información con un cierto retraso, ¿vale? Pues es como si en una conversación estamos con una persona, pero sabemos que si no le entendemos una palabra, a los 12 milisegundos bueno, bastante menos, me va a llegar la misma información con un poco de retardo y con otro nivel. Bueno, pues esto sería parecido. Esto simplemente es para que veáis que en un mismo salón no es exactamente lo mismo tener pues encima o debajo de la mesa un router, ¿vale? Como vamos a ver a continuación. Consejos muy básicos, los que podríamos hacer ahora al acabar el webinar, o seguro que ya lo habremos hecho, ¿vale? ¿Dónde colocar el AP y cómo colocar las antenas? Eso es tan fácil como ir y hacerlo, ¿vale? Pues recomendaciones, pues la mayor y más importante es que no es lo mismo tener una P en el suelo que tenerlo un poquito a cierta altura, ¿vale? Más bien de la mitad hacia arriba de lo que es el habitáculo. ¿Por qué? Pues es obvio, ¿vale? Sabéis que esta señal no solo le afectan los tabiques, que es el problema que tenemos la gente que yo hago muchos estudios de cobertura, claro, los hago sobre planos, ¿vale? Entonces yo solo tengo en cuenta los tabiques que me dicen, ¿vale? Me mandan unos planos, me dicen unos materiales, hormigón, pladur, lo que sea, y entonces, bueno, pero ¿qué ocurre? Que a veces te da por pensar, bueno, ya, ¿y qué armarios estarán poniendo, ¿vale? ¿Qué armarios, qué cuadros, qué acuarios, qué cosas, ¿vale? ¿Qué sofás? Entonces, al final todo afecta, todo, hasta las personas, ¿vale? Creedme, vamos, que también, por suerte o por desgracia, he tenido que probar en cámaras anecoicas, en cámaras totalmente aisladas, wifis, y es que las pruebas cambiaban, incluso si el que estaba viendo las pruebas, que era yo, estaba de pie o estaba de rodillas. O sea, todo afecta, ¿vale? Hasta que llegas a la conclusión que es mejor lanzar el test y irte de la habitación, ¿vale? Para que no se produzcan bueno, pues eso, efectos que alteren, ¿no? La prueba. Pues esto es igual. Simplemente el consejo es, en vez de tenerlo, porque muchas veces, por norma general, bueno, pues la gente suele tener el cable modem o router o lo que sea en el suelo o metido en un armarito debajo de la tele, pues no, es mejor tenerlo al aire, tenerlo cuanto menos objetos tenga en su entorno, pues mejor, ¿vale? Y luego, por otro lado, no es lo mismo tener el router, es fácil de decirlo, pero muy difícil de hacerlo, ¿vale? No es lo mismo tener el AP en el centro
de la zona que queremos dar cobertura a tenerlo en una esquina. Eso es obvio, ¿vale? Lo que pasa que lo que no es tan obvio es, pues bueno, pues poniendo el ejemplo de cualquier operador de triple play, de música, telefonía e Internet, pues obviamente, aunque el operador es cierto que además eso lo hacen bastante bien, te pregunta, ¿no? Lo primero que te dice el instalador, te pregunta dónde quiere usted que le ponga el router, ¿vale? Pues eso es una pregunta bastante importante, ¿vale? Y nada, pero vamos, al final todos nos veremos casi obligados a ponerlo pues donde esté la televisión principal. ¿Por qué? Porque es que va a llevar un deco y bueno, pero que sepáis que incluso cuando tenemos una instalación con un decodificador que necesita estar cerquita del router, pues bueno, también saber que los AP se pueden poner en otros sitios con un cableado de Ethernet o incluso que me puedo llevar el deco con un cableado de Ethernet y poner AP en otro sitio, vamos, eso ya no os lo voy a decir, pero bueno, en resumen, no es lo mismo tener en una casa, en el dibujito este se ve muy bien, aunque es una casa totalmente de Outlook, ¿no? Perdón, de PowerPoint. Pero vamos, que es obvio, ¿vale? La colocación de las antenas, ¿vale? Aquí hay mucho, aquí hay de todo, ¿vale? Pues, y ya veréis la siguiente slide que os tengo preparada. Básicamente los consejos suelen ser que vayan en el plano, si tenemos el plano del suelo, ¿no? El plano del nivel, sería perpendicular a él, o sea, suponiendo que estas tres fotos están tomadas en una mesa, serían o bien todas hacia arriba o bien con cierta inclinación, ¿vale? Cuando el router, por ejemplo, nos lo permite. En, en los dos de arriba, pues yo lo que recomendaría es, aquí hay de todo, no es lo mismo ponerlo como está en la izquierda que como está en la derecha, ¿vale? Yo haría las dos pruebas, haría una prueba, un test de velocidad, donde yo quiero que llegue mejor con una de las maneras y con otra. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estás haciendo así es, todas las antenas tienen lo he intentado decir antes, pero no me sale en español, un pattern, una... es que, o sea, como una forma en la que se propaga por el diseño, ¿vale? Y eso lo analizan los fabricantes en estas cámaras que os comentaba, pero no con una persona, sino que es una máquina donde, pues eso, ellos son capaces de ver cómo radia, con qué forma, ¿no? Si es una forma pues de flor o es un óvalo o es totalmente direccional, pero vamos, como siempre estamos aquí, sobre todo en Nequia, hablando de omnidireccionales, pues sale lo que sería como una esfera, ¿vale? Que no es perfecta, obviamente, y bueno, pues tiene puntos donde se llega más y otros donde se llega menos, ¿vale? Pues, ¿qué hace esto? A esto hace lo que hace es cambiar ese pattern. Entonces, ¿nos puede favorecer o no nos puede favorecer? Con lo cual, yo siempre recomiendo tenerla, pues como tenéis abajo o a la derecha, ¿vale? Tenerla si nos lo permiten, pues tenerlas un pelín en ángulo y luego perpendicular al suelo, ¿vale? Pero ya os digo que se pueden hacer pruebas. Al final es como mejor nos va a quedar. Y luego esta es, bueno, pues esto, entender que no existen los milagros en Wi-Fi. Esto, lo creéis o no, lo he sacado de internet, bueno, de gente que asegura, y no miente, creerme que no miente. Bueno, pues que ellos han mejorado su Wi-Fi, pues uno, el de la izquierda, no se ve muy bien, pero no es un bocadillo de jamón puesto al lado de un decodificador, sino que es una especie de algo de papel de aluminio que pone cerca del router, ni siquiera está envolviendo la antena ni nada. Ahí veis de todo, ¿no? Que si latas, que si no sé qué. Pero ¿qué ocurre con esto? Que es verdad que, como he dicho antes, incluso la posición de una persona puede hacer que favorezca o empeore una transmisión Wi-Fi. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que igual, pues aquí puedo poner, está claro que cuando tú pones una superficie metálica vas a provocar adrede una reflexión y esa reflexión nos puede ayudar o no nos puede ayudar. Pero bueno, el caso es que al final lo que va a hacer es lo que ha pasado en el de más abajo, ¿vale? En la de más abajo, pues tengo el típico listo que inventa un cartón donde te va a cobrar $10 y a él le ha costado pues 30 céntimos de dólar, ¿vale? Entonces va a haber una persona lista que, bueno, que va a vender un booster y que promete maravillas, ¿vale? Pero bueno, yo creo que no os dejéis engañar, que está claro que se gasta mucho dinero los fabricantes de cualquier producto Wi-Fi y habría que confiar más en las antenas, que si son así es por algo, ¿vale? Porque ese fabricante al final ha llegado a esa conclusión, ¿vale? Y también igual, desmitificar un poco, hay equipos que tienen antenas internas, ¿vale? No pasa nada, las antenas internas también, o sea, tienen
ventajas y desventajas, ¿vale? Obviamente suele ser mejor una externa porque es más grande, entre otras cosas, pero bueno, las internas lo que suelen estar es totalmente fijas y sabes cómo están, suelen estar perpendiculares, con lo cual cubres los dos ejes. Bueno, el tema es que no un equipo porque tenga antenas internas quiere decir que sea peor, pero bueno. Bueno, y unos consejos un pelín más avanzados, pues sería más o menos hacer lo que estamos haciendo, o sea, lo que hemos comentado, de posicionar de las antenas y de selecciones de canal, pues de una manera un poco más avanzada, ¿vale? Ya os digo, a- en mi caso, esta semana he visto lo que vais a ver ahora, que estaba puesto en un canal que no debía, ¿vale? Mapas de cobertura ayudan bastante, ¿vale? Esto está sacado con el Cajao, que sé que es de pago, ¿vale? Y además que tampoco es barato, pero bueno, hay soluciones totalmente gratis. Y luego está el hacerlo a mano, ¿vale? Yo puedo hacer un dibujo a mano y ir midiendo en las diferentes zonas de la casa. Ahí el ejemplo que tenéis, hay 6 puntos de acceso, pero obviamente podrían pasar, o sea, se podría hacer con solo uno, ¿vale? Y dependiendo si tengo verde, amarillo o el color que definamos, pues puedo definir cómo nos van afectando los diferentes tabiques, ¿vale? Y posiciones. Para un diagnóstico y cualquier cambio que hagamos, ver si nos afecta, o sea, si nos mejora o si nos empeora, pues tenéis analizadores Wi-Fi, hay un montón gratuitos, yo uso el de Netgear, bueno, pues obviamente porque todo queda en casa, y lo que nos va a permitir es, pues empezando arriba por la izquierda, nos va a permitir ver en todo momento qué señal tengo en tiempo real, con lo cual me voy moviendo, si es un dispositivo móvil o un portátil, me voy moviendo, bueno, en este caso es un móvil, perdón, o una tablet, me voy moviendo a lo largo de la casa y voy viendo paso de bueno a malo, o vamos viendo las señales, ¿vale? También nos permite ver los BSSIDs y SSIDs de una manera más clara, ¿vale? Vemos lo que hay, incluso las ocultas, ¿vale? También vemos interferencias, también vemos cómo están posicionadas todas las redes y bueno, y luego también en tiempo real, el último sería el de la derecha abajo, que te está diciendo en tiempo real, es una gráfica que se va actualizando siempre hacia la derecha, pues entonces vamos a ir viendo cómo vamos perdiendo o ganando otras señales, ¿vale? Eso está bastante bien y además ya os digo que es gratuito, ¿vale? Tenemos lo mismo en PCs, ¿vale? En PCs yo esta semana preparando esto me bajé uno, lo tengo por ahí puesto en el siguiente, creo, bueno, luego os digo el nombre, que ni siquiera me quedé. Se suelen llamar Stumblers, Wi-Fi Stumblers, y son programas que hacen lo mismo, pero hombre, en un PC, como tienes mucho más sitio, pues te saca todo, ¿vale? Yo aquí, por ejemplo, tengo las ocultas de aquí de Vodafone, de Movistar, tengo las mías mezcladas con todas, una pequeña gráfica y luego los niveles, atenuaciones, todo, ¿vale? Y también la encriptación. Hoy no lo hemos dicho, pero desde luego que yo no os recomiendo usar, bueno, WPA2, si tenéis la suerte de tener algún Wi-Fi 6 que te permita WPA3, como los de Netgear, pues se puede activar perfectamente. Vamos, WPA2 no tengáis miedo porque la verdad es que sigue siendo segura, ¿vale? Aunque aparecen por ahí gente también que te dice cómo se piratea y tal, al final esta seguridad se basa en que tienes que conocer la contraseña, ¿vale? Con lo cual todos los ataques son de fuerza bruta, ¿vale? Entonces, al final es la pericia del tío que lo está hackeando, con lo cual todas las palabras de diccionarios que pueda ejecutar y por otro lado está la pericia de nosotros, que es qué contraseña pongamos, ¿eh? Si ponemos Salamanca, Madrid, cualquier cosa fácil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cualquier cosa de esas, nos la van a pillar, pero en cuestión de minutos, ¿vale? Pero bueno, el tema de WPA2, que es lo que os decía, sigue siendo segura y es más, de vez en cuando me meto para ver si hay vulnerabilidades y bueno, la más grande sigue siendo el método viejo e infantil de poner un punto de acceso en abierto que se llame como la red que quieres atacar y que la gente por error, como siempre en ingeniería social, la gente por error se conecte a ese AP y
y bueno, es como están abiertos, se está conectando al router del atacante y el router del atacante ya es muy listo y tiene una especie de portal donde te pregunta la contraseña Wi-Fi. Como el usuario de casa pues no se da cuenta, pues lo que hace es meter la contraseña, ¿vale? ¿Cuál es la contraseña? Pues Madrid 1975. Pues la pone y cuando la pone la captura el atacante y ya tiene la password, con lo cual, pero eso es atacar a las personas, no a una tecnología, ¿vale? Vale, pues ¿qué nos va a permitir esto también? Ver de una manera más clara cómo está el entorno, ¿vale? Que es lo que hablamos antes, es ver cómo están transmitiendo mis vecinos para yo colocarme. Esto es lo que os decía, ¿vale? Esto en la banda de 2,4. Si veis ahí, por ejemplo, no sé si se ve muy bien, pero hay líneas como figuras como la rosa y la verde, y una de las verdes, la verde de la izquierda, que están ocupando varios canales, ¿vale? Eso a día de hoy y con el número, esto está hecho en el mismo sitio que habéis visto aquí antes, ¿vale? O sea que hay bien, bien pobladito. Esto quiere decir que alguien se está saltando a la torera todas las normativas, ¿vale? De coexistencia de 2,4. Nadie a día de hoy debería estar usando dos canales en 2,4 porque lo único que están haciendo es ocupar el doble de ancho de banda para no ganar nada, con lo cual empeorar. En la banda de 5, que aquí es donde os decía, pues bueno, pues yo estaba colocado como un campeón en el 44, con lo cual en el 44 había 1, 2, 3, 4 y 5 APs, ¿vale? Así que bueno, me tocará revisarlo y cambiarme a cualquiera que veáis ahí que no tenga. Esto no quiere decir que vaya peor o que vaya mal, ¿vale? Estos equipos, estos no son analizadores de espectro, como podrían ser los de Vespa y todos estos que te cuestan 1.000 euros y puedes ver exactamente qué nivel de señal y de potencia hay en cada canal. Esto simplemente te dice lo que se está anunciando. Por ejemplo, el morado, que yo lo veo mucho, es mi punto de acceso. Si no hay nadie en mi casa conectado en la banda de 5 GHz, no hay tráfico, no hay energía, no hay uso, ¿vale? O sea, esto simplemente es que, bueno, que potencialmente, digamos que voy a tener que competir pues, a las 6, de 6 a 10 de la noche, que es cuando más sube internet, pues obviamente habrá más probabilidades de que yo me pegue, pues no como si estuviera en el canal 132, que veo que es en el que me voy a poner ahora, ¿vale? Cuando acabe esto. Bueno, también nos va a permitir igual ver el nivel de señal que tiene, y ya acabamos, perdón, nos va a permitir ver en tiempo real, como veis ahí, te viene la hora y cómo va cambiando la señal conforme va avanzando el tiempo. ¿Para qué? Para determinar si se me está atenuando demasiado o no, bueno, para todo ese tipo de cosas. Y nada, pues nada, nos hemos vuelto a salir unos minutillos. Como siempre, os pido perdón por el tema de saltarnos el tema de las dudas, pero como sabéis, se nos extendería demasiado el webinar. Cualquier duda o sugerencia o incluso lo que queráis, ya sabéis que a preventa o a marketing@nequier.es y bueno, tomaremos nota, os llamamos o os haremos caso de todo lo que nos digáis. Venga, muchísimas gracias y hasta el próximo viernes.